Gracias María Estela y gracias a todos por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es muy retador, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que es el manejo de la pouchitis o de la reservoritis. Quiero entonces contextualizarlos que del 20 al 30% de los pacientes con colitis ulcerativa requieren de manejo quirúrgico, ya sea por intratabilidad, porque tengan un curso fulminante o porque tengan lesiones displásicas o cáncer colorectal. Estos pacientes son entonces llevados a proctocolectomías con reservorio ilioanal y como vemos aquí en el video y en la gráfica, usualmente el reservorio que más se realiza por parte de los coloproctólogos es el de tipo J. Sin embargo, tenemos varios tipos. Está el tipo S que sugieren los estudios que se usa más en pacientes obesos o con un meso corto, o el tipo K que se asocia o se utiliza más en los pacientes con mala función del esfínter anal. Sin embargo, las guías ECO sugieren que la mejor opción para realizar este pouch ilioanal es el de tipo J. Quiero resaltar que la pouchitis es la complicación más común de esta bolsa ilioanal y que podemos tener incidencias del 20% al año, 40% a los 5 años, 50% a los 10 años e incluso los estudios refieren que a lo largo de la vida, después de realizar el pouch ilioanal, los pacientes pueden desarrollar hasta en el 80% un episodio de pouchitis. Esto impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes y tener en cuenta que hasta el 17% de ellos pueden desarrollar síntomas crónicos y 10% desarrollar la enfermedad de Crohn-like del pouch, la cual usualmente es severa y requiere terapia biológica. Quise revisar un poco en cuanto a pediatría y en este artículo que se publicó hace un año en una serie de pacientes del 2007 al 2015 que recogieron con pouchitis, la incidencia fue del 54% en pacientes pediátricos y documentaron de manera estadísticamente significativa que estos pacientes pediátricos con pouchitis tenían mayor requerimiento de visitas al gastropediatra en los primeros 2 años de evolución del pouch ilioanal, mayor probabilidad de hospitalización y por supuesto mayores costos en salud. En cuanto a la fisiopatología, es una condición multifactorial en el cual por supuesto se ha planteado que la disbiosis bacteriana juega un papel muy importante. Incluso algunos estudios refieren que en la reservoritis aguda hay un aumento del género de Clostridium, contrario con la reservoritis crónica en el cual se han documentado Staphylococcus aureus como una de las bacterias predominantes. Asimismo, también se han documentado que en la reservoritis hay claramente disminución de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales sabemos que son antiinflamatorios, también un componente isquémico que aumenta los radicales libres a este nivel y por supuesto una predisposición genética. No olvidar que las deficiencias nutricionales también se han asociado a fallo e inflamación del pouch y que el uso de AINES y la presencia de P-ANCAS también se han asociado con aumento del riesgo de la pouchitis. Es importante tener en cuenta, y como siempre en gastroenterología lo hacemos, utilizamos diferentes scores para poder hacer diagnóstico y determinar actividad, y dentro de estos scores está la parte clínica en la cual evaluamos los síntomas con respecto al número de deposiciones, sangrado, urgencia, y la parte endoscópica es muy importante, como les muestro en el video. Podemos observar hallazgos desde edema, granularidad, friabilidad, pérdida del patrón vascular, exudado, ulceración, asociados a los cambios histológicos, lo cual nos hacen con un puntaje mayor de 7 del PEDAI de hacer un diagnóstico de pouchitis. Antes de empezar y darles mis 3 tips que para mi concepto son importantes en el qué hacer y no hacer en el manejo de la pouchitis, quiero definir estos términos que la guía que acabó de salir en el 2024 de la AGA plantea. Un paciente con pouchitis intermitente es aquel que hace episodios aislados o infrecuentes de pouchitis que pueden resolver con terapia antibiótica o incluso espontáneamente. Un paciente con pouchitis crónica dependiente de antibióticos son episodios recurrentes de pouchitis que responden a los ciclos de antibióticos, pero recaen rápidamente luego de suspender estos antibióticos. Los que son pouchitis crónica refractaria a antibióticos es que recaen o tienen actividades continuas a pesar del uso de antibióticos, y el concepto de la enfermedad de Crohn-like del pouch es la presencia adicional de fístulas perianales, abscesos o ileitis prepouch. Teniendo en cuenta este concepto y que estamos en Argentina, quise traer este póster que presentó la doctora Alicia Zambueli en el Congreso Europeo de Gastroenterología, en el cual tienen una serie muy grande. Creo que me atrevo a apostar que ustedes son los que tienen la serie más grande latinoamericana de pouchitis, y dentro de ellos ella quiso resaltar en este trabajo de más de 400 pacientes que tuvieron hasta en un 10% de los casos presencia de Crohn-like
en el POUCH, en la cual documentaron más del 60% requerimientos de terapia biológicas y presentaron fístulas POUCH vesicales, POUCH cutáneas, POUCH vaginales y con presencia incluso de hasta el 4% de malignidad a nivel del POUCH. Entonces ustedes tienen una muy buena experiencia en el manejo de esta patología. Entonces, a continuación quiero darles, después de la revisión de la literatura que hice, mis 3 tips con respecto a qué no debemos hacer en el manejo de la pouchitis y mis 3 tips con respecto a qué sí debemos hacer en el manejo de la pouchitis. Cuando hice la revisión, realmente no hay muy buena evidencia. La mayoría de los estudios son observacionales, retrospectivos, comparaciones de cohortes pequeñas. De todo lo que revisé, el único estudio randomizado, aleatorizado, controlado fue el de vedolizumab, que está publicado en el New England recientemente, y esta revisión sistemática y metaanálisis con respecto a las terapias del manejo de la pouchitis, y los invito a revisar las guías de la AGA para el manejo de esta condición que acabaron de salir. Tenemos entonces probióticos, antibióticos, terapias inmunomoduladoras, pero quiero empezar con las 3 cosas que no debemos hacer cuando tenemos un paciente con sospecha de pouchitis. 1, omitir el diagnóstico diferencial. 2, despreciar la calprotectina. Y 3, usar probióticos y antibióticos para profilaxis primaria o probióticos en pouchitis intermitente. Entonces, primero, lo que no debemos hacer es omitir el diagnóstico diferencial. Antes de clasificar a un paciente con pouchitis, tenemos que determinar, ¿realmente estamos en una pouchitis? Porque el concepto de la eco de pouchitis son aumento de la frecuencia de estos síntomas, que no solamente son aumento de las deposiciones, porque recordemos que estos pacientes pueden llegar a tener de manera aceptable 8 deposiciones diarias y 2 deposiciones en la noche. Asociado a esto deben tener aumento del dolor, moco, tenesmo, incontinencia, síntomas nocturnos. Entonces, no siempre el aumento de las deposiciones significa un diagnóstico de pouchitis. Quiero darles unos tips con respecto a los diagnósticos diferenciales. Entonces, si un paciente que tiene un pouch ileoanal le viene solamente con sangrado rectal, ojo que el sangrado es mucho más sugestivo de inflamación de la mucosa rectal remanente, que es la cufitis, como lo podemos observar en esta retro que hacemos de nuestro bolsillo ileal, en el cual se evidencia claramente una inflamación del remanente rectal. Si tenemos un paciente con una bolsa ileoanal y que tiene fiebre, escalofrío, pérdida de peso, ojo que la infección, el proceso infeccioso es una de las posibles etiologías, y el Clostridium difficile o el citomegalovirus con presencia de inclusiones basófilas y eosinófilas, y por supuesto la confirmación con inmunohistoquímica nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Siempre mi invitación es que revisemos muy bien la histología, la descripción de la patóloga para poder llegar a estas conclusiones. El otro tip es que, ojo, la presencia de úlceras a nivel de la anastomosis, como vemos allí, o a nivel de esa sutura, no siempre es pouchitis, así como lo vemos cuando revisamos endoscopias en pacientes con gastrectomías o anastomosis gastroyeyunales. Vemos que a nivel de estas anastomosis o de estas partes de las suturas podemos tener úlceras por isquemia, o cuando tenemos pouch con inflamaciones no homogéneas o asimétricas también nos puede sugerir una pouchitis isquémica. Como lo decía, tenemos que revisar la histología, porque todos los pouch van a tener cambios crónicos inflamatorios. Lo que tenemos que ver es que deben existir cambios inflamatorios agudos. No se puede diagnosticar una pouchitis si no existen polimorfonucleares, abscesos, criptitis o úlceras. Si observamos la presencia de apoptosis de las criptas, también nos puede sugerir una pouchitis autoinmune. Y ojo con la ileitis prepouch, porque nos puede sugerir un paciente que tenga una enfermedad Crohn-like del pouch. Entonces, haciendo todo el enfoque, el diagnóstico diferencial, los signos y síntomas, hacemos un estudio en sangre, reactantes de fase aguda, estudios infecciosos, la pouchoscopia es fundamental. Como lo vemos aquí, debemos ser muy específicos y sistemáticos en la descripción del pouch, como lo muestran aquí la gráfica, mirar muy bien la línea dentada, clasificar muy bien el área del CUF o del remanente rectal, hablar muy bien de la anastomosis. Quiero que vean en esta
esta gráfica como nos indica todas las áreas que tenemos que describir en la pouchoscopia. Entonces, como vemos, la línea dentada, el CUF o el remanente rectal. Posteriormente debemos describir el área de la sutura, el área de la asa ciega y el área de la asa eferente, en el cual pues debemos idealmente tomar de 3 a 4 biopsias de cada porción siempre para poder determinar los hallazgos histológicos o si estamos buscando lesiones displásicas. Entonces, luego de la pouchoscopia también es muy importante tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer sepsis de origen abdominal o pélvico. Entonces, usualmente solicitamos imágenes o la resonancia pélvica nos ayuda para poder descartar este diagnóstico diferencial. O tenemos síntomas con dolor, aumento del dolor de características pseudoobstructivas que puede estar asociado a estenosis del pouch sin pouchitis, y el manejo con la dilatación es una muy buena opción. Entonces quiero mostrarles este esquema que adapté según esta bibliografía, en el cual a usted le llega el paciente con pouch, con síntomas recurrentes, debe hacer una pouchoscopia, una biopsia. Si no ve los hallazgos que acabamos de describir, podemos tener un pouch irritable, pero si vemos hallazgos inflamatorios es de manera difusa, hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial infeccioso y también autoinmune, porque tenemos pouch por enfermedad por IgG4, como vimos que había apoptosis a nivel de las células que puede sugerir pouchitis autoinmune, pero si vimos pouchitis asimétrica también, no olvidar los hallazgos de isquemia. Segundo punto que no debemos hacer en el manejo de la pouchitis es despreciar la calprotectina. La calprotectina ha documentado en todas estas referencias que le coloco aquí que tiene una buena correlación con el PEDAI, que es el score para evaluar de la pouchitis, tiene una adecuada correlación con los hallazgos endoscópicos y los niveles incluso se elevan antes del diagnóstico clínico de la pouchitis. En algunos estudios refieren calprotectinas mayores de 300 con valores predictivos negativos del 89%, y en este artículo del doctor De Amico, en el cual plantea papel de la calprotectina en diferentes situaciones, evalúa un valor de 100 para aumentar la probabilidad de tener inflamación a nivel del pouch. Quiero mostrarles este estudio en el cual incluso calprotectinas por encima de 56 microgramos documentan riesgo 2 veces antes de que el paciente genere los síntomas de que tiene la probabilidad de generar esta inflamación. Entonces tiene sensibilidades del 100 y especificidades del 84%. Tercer punto en el cual no debemos realizar o no debemos hacer durante el manejo de la pouchitis es no usar probióticos y antibióticos para profilaxis primaria o probióticos en pouchitis intermitente. Aquí quiero mostrarles cómo, por supuesto, los probióticos tienen una plausibilidad biológica en el manejo de la pouchitis, porque la fisiopatología habla de disbiosis intestinal. Sin embargo, se recomienda no usar en profilaxis primaria. Vemos como la recomendación de la AGA sugiere que no hay una evidencia suficiente. Este es el único estudio en el cual comparan probióticos con placebo, en el cual hay muy baja tasa de eventos de pouchitis. Realmente estos eventos de pouchitis mejoran muy bien con el uso de ciclos de antibióticos de 2 a 4 semanas, y el uso de probióticos en una profilaxis primaria puede aumentar los costos, tiene un beneficio incierto, no se sabe muy bien el tiempo que debemos tener para usarlo, no hay claridad si multicepa o única cepa y hay mucha heterogeneidad en el tipo de probiótico usado. Lo otro que no debemos hacer es usar antibióticos para profilaxis primaria. Este único RCT que evaluó la efectividad de tinidazol en prevención primaria mostró 81% del grupo de tinidazol que no tuvieron episodios de pouchitis versus 58% con placebo en el primer año luego del pouch ilioanal con un RR que protege, pero 3 pacientes desarrollaron luego pouchitis luego de 4 a 10 meses de suspender el tinidazol. Realmente hablan de que el riesgo o beneficio de usar antibióticos crónicos por sus intolerancias, riesgos de resistencias bacterianas, infecciones por Clostridium asociadas o cambios de la microbiota no es la mejor recomendación para tener como profilaxis primaria. Lo otro es qué hacemos con pouchitis intermitentes. Realmente no está avalado el uso crónico de probióticos en pacientes que hacen episodios ocasionales de pouchitis. Hay 3 estudios, un RCT y 2 de cohorte, donde utilizan 3 tipos distintos de probióticos. La fórmula de Simeone, que son básicamente es la misma que usábamos antes del BCL3, en el cual hay
4 tipos de lactobacilos, 3 de bifidobacterias y un streptococo. Hay otros estudios con lactobacilos y bifidobacterias y otro con lactobacilos ramosus. Los probióticos mostraron un 40% de mayor probabilidad de respuesta comparada con placebo, pero el único RCT mostró que solo de 1 de 10 pacientes tratados con lactobacilos ramosus respondió comparado con 0 de 10. Por tanto, la AGA no sugiere el uso de probióticos en pouchitis intermitente. Pasamos entonces finalmente a lo que sí debemos hacer en el manejo de la pouchitis y yo planteo estas 3 cosas. 1, usar lo que tiene evidencia hasta el momento, teniendo en cuenta que la evidencia no es tan buena. En 2 cosas, en la pouchitis intermitente y en la crónica. 2, el manejo de la cufitis y 3, nunca olvidar la displasia y el cáncer colorectal del reservorio. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué hay de evidencia con respecto a la pouchitis intermitente y crónica y qué debo usar en estos 2 escenarios? Entonces, ¿cuándo usar los antibióticos? En pouchitis intermitente. Tiene muy buena evidencia en cuanto pues, a la evidencia disponible que tenemos hasta el momento. Es la evidencia más vieja que tenemos realmente. La AGA lo recomienda desde sus guías en el 2015 y ahorita las guías que se están publicando en el 2024. Ciprofloxacina y metronidazol son los antibióticos preferidos. Usualmente los ciclos deben ser cortos, de 2 a 4 semanas. También se puede utilizar combinación de terapias porque puede ser más efectivo cuando no responden a una monoterapia. Otros antibióticos que se han estudiado son la vancomicina cuando hay alergia o no responde al cipro o al metronidazol, y hay estudios con rifaximina que tienen tendencia a mejoría pero no estadísticamente significativos. Hay 2 estudios placebo controlados, 11 de 19 tratados con antibiótico versus 3 de 21 con placebo tenían una mejoría clínica, y usualmente las dosis que se recomiendan en estos estudios son ciprofloxacina 500 cada 12, metronidazol 500 3 veces al día o vancomicina oral 125 miligramos 2 veces al día. Aquí vemos un estudio que aunque cipro y metronidazol son las mejores opciones, a veces se prefiere un poco más la ciprofloxacina por su perfil de seguridad, que pues tampoco es que sea totalmente seguro, pero este es como los resultados de este estudio. Ambos se pueden utilizar de acuerdo a su preferencia. ¿Qué pasa con los probióticos? ¿En qué realmente tienen evidencia? Son en los episodios recurrentes de pouchitis que responden al antibiótico. Entonces aquí tenemos, estos estudios se han hecho principalmente con la fórmula de Simeone, que es la que les referí, de 4 tipos de lactobacilos, 3 bifidobacterios y un streptococo, en el cual se ha usado en los RCT a 6 gramos al día. Este metaanálisis documentó que el uso de probióticos fue asociado con más bajo riesgo de recaída a los 12 meses, 6 de 45 versus 36 de 41 pacientes. Sin embargo, hay datos limitados con respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos usar de manera crónica estos probióticos para disminuir el riesgo de pouchitis recurrente? En este metaanálisis también nos muestra que está a favor del uso de esta fórmula de Simeone en los pacientes con pouchitis recurrente. Aquí tenemos el otro probiótico que era el que antes siempre mencionábamos, porque ahora las guías de la AGA siempre refieren, es el de Simeone, pero cuando uno va y mira son iguales, solo que son 2 laboratorios distintos. También tiene 4 cepas de lactobacilos, 3 cepas de bifidobacterium y una cepa de streptococos, y también está a favor en las pouchitis recurrentes para prevenir recaídas. En cuanto a estos 2 escenarios, que creo que son los 2 más retadores, la pouchitis crónica dependiente de antibiótico y la pouchitis crónica refractaria a antibiótico, la AGA plantea, en la pouchitis crónica se puede sugerir la probabilidad de uso de crónico de antibióticos, pero a la menor dosis posible, ciprofloxacina 500 al día, por 6 a 12 semanas, descansando 1 semana cada mes. Y en el caso de la pouchitis crónica refractaria a antibióticos, sugiere la posibilidad de corticoides de excreción ileal por 8 a 12 semanas y que puede ser una terapia interina para lo que realmente debemos usar, que es la terapia avanzada inmunosupresora en estos 2 escenarios. Ellos plantean terapias biológicas, cualquier mecanismo de acción, anti-TNF, anti-integrina, anti-interleuquina 12-23, plantean incluso algunos datos de risankizumab y de pequeñas moléculas. Sin embargo, el único estudio randomizado, aleatorizado, controlado es el de vedolizumab, en el cual en 102 pacientes se evaluó y se documentó que el tratamiento con vedolizumab fue más eficaz que el placebo para inducir remisión en pacientes con reservoritis crónica. Vemos como aquí tienen remisiones del 31%
39% a la semana 14 comparado con 10% de placebo, 35% a la semana 34 comparado con 18% con placebo. Hay un RCT de adalimumab, pero solo fueron 13 pacientes y realmente no mostró beneficio con el uso de adalimumab para la pouchitis crónica refractaria. Entonces, ¿cuáles son mis tips con respecto al uso de la terapia avanzada en pouchitis? Ojo que hasta el 39% de las pouchitis agudas progresan a pouchitis crónica. Los estudios muestran que el 23% inicia terapia biológica dentro de los primeros 10 días del diagnóstico de pouchitis crónica y que el único estudio que tenemos con una evidencia buena, que es el ARNESS de vedolizumab, no diferenció entre estos dos grupos. Ellos agruparon en un mismo saco las pouchitis refractarias a antibióticos a las pouchitis crónicas dependientes de antibiótico. También nos plantea que la terapia avanzada usada previamente antes de la proctocolectomía no se debe descartar, puede ser una opción para manejar ese episodio de pouchitis. Es efectivo también la terapia avanzada cuando tenemos manifestaciones extraintestinales asociadas al pouch. Y ojo, que el hecho de usar terapia avanzada no quiere decir que no vayamos a necesitar ciclos de antibióticos intermitentes. En este estudio ARNESS de vedolizumab, 1 de cada 5 pacientes requirió antibiótico hasta la semana 34. Y la AGA sugiere que no hay diferencias significativas entre las terapias, a pesar de que vedolizumab es el único que tiene este RCT, pues las tasas de respuesta son muy similares con los otros mecanismos de acción. Cuando el paciente definitivamente no mejora, por supuesto tenemos que llamar al cirujano porque hay que hacer idealmente una ileostomía permanente y una excisión o excisión del pouch. Segunda cosa que debemos hacer en el paciente con pouchitis es manejar la cufitis. Pouchitis no es igual a cufitis, pero sí pueden coexistir, entonces allí las mesalacinas tienen algún valor. En pouchitis exclusiva las mesalacinas no tienen ninguna evidencia. Hay unos estudios con sulfasalacina en el cual de pronto el componente antibiótico de la sulfa tiene algo de protagonismo, pero las mesalacinas están indicadas en la cufitis, que es la inflamación del remanente rectal, es la primera línea, idealmente tópica en supositorio con corticoide asociado, y cuando son refractarias incluso se sugiere por la AGA iniciar terapia avanzada con biológicos o pequeñas moléculas. Y para finalizar, el tercer punto de qué debemos hacer en el manejo de la pouchitis es no olvidar la displasia y el cáncer del reservorio. Aquí les puedo mostrar cómo el riesgo de displasia en el reservorio es raro cuando no hay displasia o neoplasia previa a 10 años, hasta el 1.3%. Pero si usted tuvo antecedente de displasia o neoplasia, o sea, su proctocolectomía fue por eso, tiene un hazard ratio de 3.7 si fue displasia o de 24.69 si fue cáncer colorectal. Y tenemos muchas cosas que aumentan la displasia en ese pouch, el antecedente de displasia o cáncer, alteraciones en la microbiota, cambios a nivel de la mucina y muchas citoquinas proinflamatorias distintas que se han documentado que aumentan el riesgo del cáncer en el reservorio. Este artículo me gustó mucho porque revisa la incidencia y los factores de riesgo para cáncer en el pouch en pacientes por colitis o por proctocolectomía por poliposis adenomatosa familiar y refiere: si el paciente se hizo un pouch ileoanal por cáncer o displasia, debes hacer una pouchoscopia cada año. Si no fue por esto, si tiene colangitis esclerosante primaria, cufitis, más de 8 años de evolución de la colitis o enfermedad del Crohn-like del pouch o historia familiar, debe ser cada 1 a 3 años. Si no, entonces debe ser más de 3 años. Y si usted encuentra un pólipo, la mayoría de los estudios refieren que son inflamatorios, pero debe evaluar la zona de transición. Si está en la zona de transición, haga polipectomía. Si el pólipo es mayor de 10 milímetros, haga polipectomía, si no, haga un seguimiento anual. Si de evidencia displasia, si es de alto grado, haga mucosectomía, si es de bajo grado, repita las biopsias cada 6 meses y si esto persiste, debe hacer mucosectomía o si no, hacer seguimiento anual. Entonces los mensajes que quiero que se lleven para la casa es que la pouchitis es una complicación frecuente de la bolsa ileoanal, que el diagnóstico diferencial es clave antes del abordaje terapéutico, no hay evidencia en la prevención primaria de pouchitis ni con antibióticos ni con probióticos, que la mejor evidencia disponible la tienen los antibióticos en pouchitis intermitente, los probióticos para evitar la cronicidad de esta pouchitis intermitente, que son el Desimeone y el vedolizumab en la pouchitis crónica refractaria. Y nunca olvidar realizar la vigilancia de la displasia y del cáncer colorectal del pouch. Muchas gracias.